Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas las personas que están escuchando en este momento. Me presento, es un placer. Mi nombre es Axel Navarro Céspedes, estudiante de la Universidad Americana en el área de los estudios sociales y enseñanza. En este momento me corresponde hablar acerca de un evento histórico importantísimo que marcó la humanidad por completo. En esta clase me corresponde hablarles acerca de la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra en aquel momento. En 1914 a 1918 ocurre la misma. ¿Qué pasa? Que se le conoce como la Gran Guerra porque hasta ese momento de la historia no habíamos conocido o las personas no conocían de una guerra similar a esta. No había registros de que hubiera acontecido un evento bélico como este. Y es que la crueldad, la frialdad, fue lo que perduró en este conflicto. Fueron 4 años de guerra, fueron 4 años de dolor, fueron 4 años de incertidumbre para el mundo. Y eso es lo que nos tiene hoy acá, analizando un conflicto súper interesante, un conflicto que está lleno de curiosidades, que tiene una estructura eh, muy interesante de analizar y es lo que vamos a ver a continuación. Eh, Pasamos a la siguiente. Excelente. Bueno, como bien indica el texto, dice que fue un conflicto bélico que se llevó a cabo principalmente en Europa, pero que involucró a todo el mundo. Por eso es que le llamamos guerra mundial, conocida hasta el momento como la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto militar nunca visto, pues su crueldad y cantidad de bajas en el campo de batalla fueron de gran magnitud. Como lo veníamos comentando, ¿verdad? Eh, la Primera Guerra Mundial fue algo impresionante para aquella época. La cantidad de tecnología militar, la cantidad de artefactos con los que se podía hacer daño. Bueno, una cosa que para aquella época era tan innovador. eh, Hoy en día podemos decir que verdad que no es parecido. Es, evidentemente hoy en día es algo que lo supera muchas veces, que lo supera 1000 veces. Es un aspecto interesante, pero en 1914 inicia este conflicto. Eh, ¿Qué acontece? Evidentemente, principalmente en Europa, ya lo habíamos mencionado, pero ¿por qué lo llamamos guerra mundial si se llevó a cabo en Europa? Bueno, y es que la afectación al resto de países del mundo es inevitable, ¿verdad? En un conflicto en donde varios países, bueno, sobre todo potencias, eh, se pelean, están en guerra, las potencias del mundo, pues es evidente que va a afectar, evidentemente, ¿verdad?, al resto de países del mundo, y por eso es que le llamamos guerra mundial, porque es un evento en donde engloba a todos los países del mundo y los afecta de una o de otra forma. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles fueron las causas de esta guerra? ¿Qué fue lo que provocó que esta guerra estallara? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver varias concretas, son causas muy concretas. Primero vamos a analizar las causas mediatas. ¿Qué quiere decir causa mediata? Que no fue inmediata, evidentemente como podemos intuir. No fue una causa inmediata, no fue que apenas
ocurrió esto, estalló la guerra. No, sino que fue como una serie de pasos o causas paulativas que van a provocar que la guerra estalle, pero que no daban por sí solas estas causas para declarar la guerra. No era suficiente para declarar la guerra. Bueno, vamos por la primera. La revolución industrial fue una causa inmediata de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la revolución industrial es un hecho, un acontecimiento que va a revolucionar las tecnologías del mundo, ¿verdad? Eh, la revolución industrial va a generar una competencia en los países de Europa principalmente por ver quién tiene los mercados internacionales. De la revolución industrial va muy de la mano el imperialismo, que es otra causa. El imperialismo, recordemos que el imperialismo es esa competencia también por los países, por colonizar territorios, sobre todo en Asia y África. Entonces el imperialismo también es parte de la competencia europea por ver quién tiene el control del mundo en aquel entonces. Es una causa inmediata, no es una causa que por sí sola baste para mandar a guerra a todo un continente, sino que la tensión se va incrementando poco a poco. También podemos analizar la formación de las alianzas, es algo que más adelante vamos a abarcar más a profundidad, pero entre los países europeos empiezan a formarse alianzas entre ellos, por si acaso, ¿verdad? Ya en este punto ya empezamos a ver, ¿cómo podría decirlo? En los países europeos empiezan a olerse que podría haber una guerra, empiezan a intuir que próximamente habrá una guerra y por eso mismo empiezan a formar alianzas entre ellos. Un evento que se llamó la Paz Armada, es interesante este nombre, pero básicamente quiere decir que los países empezaron a armarse, las alianzas empezaron a armarse, a comprar armas, a fortalecer sus ejércitos. Nadie sabía para qué, ¿verdad? Pero evidentemente era algo que ellos tenían previsto. Entonces empiezan a armarse. No, todavía no estamos hablando de tiempos de guerra, todavía hay paz en el mundo. Todavía en este punto de la historia no podemos hablar de una guerra, sino que se están preparando para una. Empiezan a comprar armas, a comprar equipo, a comprar suministros, ¿verdad? Y a fortalecer los ejércitos. Y finalmente hay muchas otras causas, pero estas son como las más importantes. La radicalización del nacionalismo. Bueno, el nacionalismo es ese sentimiento, ese amor a la patria que podemos tener a veces, ¿verdad? Nosotros a veces somos muy nacionalistas con la selección ahorita que va para el mundial. Podemos decir que somos unas personas nacionalistas porque fuimos a la calle, a la fuente de la hispanidad, a celebrar. Eso es parte del nacionalismo, sentirse bien orgullosos de la patria. Pero en aquel entonces, esa radicalización del nacionalismo va a generar una tensión también. ¿Por qué? Porque los países, las poblaciones de estos países europeos también quieren formar parte de la competencia internacional, de ver quién es el mejor país, quién tiene el control del mundo, quién tiene el control de los mercados internacionales. Y por eso es que el nacionalismo se vuelve tan potente. No es un nacionalismo positivo, al todo lo contrario, ¿verdad? Es un nacionalismo que envenena a la población, ¿verdad? A los gobiernos. ¿Ok? Entonces, una vez analizadas las causas mediatas, o sea, causas que no estallaron de por sí la guerra, vamos a analizar las causas inmediatas, bueno, la única causa inmediata que hay, ¿verdad? El asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, Serbia. Pero ¿quién era este señor? ¿Quién era Francisco Fernando y por qué la muerte de él
va a hacer que la guerra estalle? Bueno, Francisco Fernando, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, aliado de los alemanes, fue asesinado por un nacionalista serbio en su visita al territorio. Fue la gota que derramó el vaso, la excusa perfecta para iniciar la guerra. Ok, vamos a hablar más a profundidad de esto. ¿Qué pasa? Francisco Fernando decide ir a Serbia. Ok, él va a Serbia, va con su mujer, va en un desfile, en un carrito, saludando a la gente y de repente lo matan. Un nacionalista serbio lo mata, se acerca, saca su arma y le dispara hasta matarlo. Este personaje tan importante muere. Para los austrohúngaros esto es una humillación, esto no se puede dar. Y por eso le pide al gobierno de Serbia, al país de Serbia, explicaciones al respecto. Y les solicita ingresar parte del ejército al territorio, a lo que Serbia se niega. En este momento, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia y posteriormente los otros países europeos entre sí se van a declarar la guerra entre ellos. Sale Francia a defender a Serbia, por ejemplo, le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Alemania al ver eso le declara la guerra a Francia y a Gran Bretaña. Después Rusia le declara, ahí empiezan a declararse entre todos la guerra. En 1914 inicia la Primera Guerra Mundial por la muerte de este señor, Francisco Fernando, el archiduque del Imperio Austrohúngaro, una persona importante, ¿verdad? Su muerte va a significar muchísimo para la historia de la humanidad. Ok, una vez analizadas las causas, vamos a ver quiénes fueron los que se pelearon, quiénes fueron los bandos que se conformaron. Hay más países, pero los principales, los más importantes, los más relevantes fueron, ok, la Triple Alianza. Ese fue como se llamó el bando de los alemanes, los austrohúngaros, los otomanos, que son los turcos, y los búlgaros, ¿verdad? El Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano y los Bulgaria. Fueron la Triple Alianza. La Triple Entente fue el otro bando y va a estar conformado por Francia, el Imperio Ruso, el Imperio Británico, Serbia, Rumanía, Bélgica, Italia, Estados Unidos y el Imperio de Japón. ¿Ok? Principales países a enfrentar. ¿Entre ellos se enfrentaron todos? No. Pero es un tema muy extenso, no podemos abarcarlo acá. Sin embargo, fueron los principales países que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. Fueron los dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Ok, vamos a entrar más en profundidad a lo que fue la guerra como tal. Ok, etapas de la guerra. Bueno, esta guerra está dividida o fue dividida en tres etapas muy importantes. La primera etapa se llama la guerra de movimientos. Efectivamente, como la palabra lo dice, fue una guerra de movimiento, de ataque rápido, de avanzar, de avanzar, de avanzar. Como podemos ver en el mapa, los alemanes ingresan por Bélgica para llegar a Francia, invadir Francia. Ellos empiezan ingresando por Bélgica, a pesar de que tienen una frontera directa con los franceses, los alemanes deciden ingresar por medio de Bélgica. Ok, una guerra rápida, eso fue un movimiento rápido, eso fue una guerra de movimiento. Ok, empezaban por los puentes, atravesando los ríos, era muy rápido, era muy rápido. Sin embargo, no avanzaban mucho, avanzaban, retrocedían, fue
fue un momento de la guerra en el que no hubo mucho avance, pero en el siguiente va a haber mucho menos avance. Ya lo vamos a analizar. Ok, etapas de la guerra, guerra de trincheras. Perfecto. Ya vimos que la guerra de movimientos fue una especie de guerra en la que los países, el ejército de los países simplemente avanzaban, intentaban abarcar terreno y intentaban conquistar territorios. El caso de los alemanes ingresando por Bélgica para llegar a Francia, ¿verdad? Hay muchos más ejemplos, evidentemente. ¿Ok? La guerra de trincheras, todo lo contrario. Todos sabemos que es una trinchera. Una trinchera es un hueco en el piso o en la tierra donde uno se mete a refugiarse. Eso era la guerra de trincheras. Pero ellos lo llevaron a otro nivel. Formaron unas trincheras enormes en donde ellos se ubicaban ahí, los soldados de los ejércitos de los países, ¿verdad? En guerra. Ellos se alojaban en estas trincheras, ellos se metían ahí y ahí se quedaban por días, por semanas, comían ahí, vivían ahí, entre ratas. Una que otra vez salían a combatir, una que otra vez intentaban avanzar, pero las trincheras del otro bando no los permitían, era fuego rápido. La persona que salía, que asomaba la cabeza, le volaba un tiro, ¿verdad? Había francotiradores todo el día. Fue una guerra estancada, literalmente. Ningún bando avanzaba, no avanzaban. Guerra de trincheras, esto fue lo que pasó. Perdón. Ok, la guerra de trincheras. Entonces, morían ahí sus aliados, los amigos en el ejército, morían y ahí quedaban los cadáveres. El resto de compañeros tenían que convivir con cadáveres, con enfermedades, con ratas, comer ahí. Eran condiciones deplorables para la guerra y fue la mayor parte de la guerra y fue lo que más desgastó a los ejércitos y fue el avance menos significativo, prácticamente nada. Un punto muy interesante de la guerra de las trincheras es que en una Navidad, en una fecha de Navidad, los soldados hicieron una tregua por una noche, salieron, imagínense esta escena, están en sus trincheras muriendo de frío, eh, un soldado un soldado francés decide salir de su trinchera con un pañuelito blanco, pidiendo paz, pidiendo avanzar, que no le disparen, que él no quería pelear. Y los alemanes también, sorprendidos, uno decide salir y se enfrentan, se encuentran en la trinchera, en medio de las trincheras, se dan la mano, se abrazan y el resto de soldados salen por una noche, una tregua que duró una noche. Se dice que jugaron un partido de fútbol, que usaban eh, bolsos, cascos para marcar las canchas. El partido duró una hora, si no mal recuerdo ganaron los alemanes el partido. Comieron, bebieron, bailaron, hicieron de todo lo que las personas normales hacemos en Navidad. Solo que ellos estaban en medio de un campo de batalla, rodeados de cadáveres, rodeados de mugre, de ratas, de enfermedades. Comían lo que podían y ahí estaban, celebrando la Navidad una noche. Imagínate estar una noche compartiendo con una persona, jugando al fútbol, comiendo, y que cuando salga el sol
tengas que matarla, tengas que dispararle. Son eventos de la historia que me dejan pensando. Ok, y la última etapa de la guerra es el ingreso de Estados Unidos y fin de la guerra. Estados Unidos había tomado un papel un poco alejado en esta guerra. Estados Unidos no quería guerra con nadie. Estaban en un papel neutral prácticamente, abasteciendo a los países que ocuparan. La guerra es un negocio, chiquillos y chiquillas. Es un negocio hasta para, en este caso, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos suministraban cosas a los países en guerra y ellos le compraban. ¿Qué pasa? Los alemanes no estaban recibiendo tanto suministro estadounidense por diversas razones, porque los británicos tenían bloqueos y demás. Los alemanes, descontentos por la situación, deciden hundir un barco en el que viajaban, un submarino, perdón, en el que viajaban soldados estadounidenses. ¿Ok? Esto provocó que Estados Unidos se enfureciera, le declarara la guerra a los alemanes y entrara en la guerra sin que ellos quisieran. Simplemente, ok, hunden un barco en el que iban soldados míos. Bueno, ahora van a saber. Para esta etapa de la guerra llevábamos 3 años en guerra. Ya llevábamos 3 años en guerra. Imagínense un ejército alemán desgastado, con 3 años en guerra, sin dinero, sin el país que le suministraba las cosas, contra un Estados Unidos fresco, eh, su ejército preparado, armamento bueno. Fue la gran pérdida de los alemanes. Ok, vamos a hablar un poquito de las consecuencias de esta guerra. Tuvieron muchísimas consecuencias, imagínense, ya vamos a hablar de las muertes, vamos a hablar de la destrucción que hubo en esta guerra. Vamos a hablar de varias cosillas en cuestión de las consecuencias. Fue una guerra con muchas consecuencias. Primera, y muy importante, desaparecen los imperios que estaban establecidos, los imperios ya conocidos que nosotros conocíamos. El imperio alemán desaparece, deja de ser un imperio, el imperio otomano, los turcos dejan de ser un imperio. El imperio austrohúngaro deja de ser un imperio, se convierte en Austria y en Hungría. Y el imperio ruso desaparece, pero el imperio ruso desaparece por otros motivos que vamos a hablar en otra ocasión. ¿Ok? Pero desaparecen los imperios más relevantes de la época, ¿verdad? Ya es un acontecimiento importante. La segunda consecuencia, el mapa europeo se reestructuró y aparecieron naciones como, ojo ahí, Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. ¿Ok? Fueron países que a raíz de la guerra y a raíz de la desestructuración de los imperios nacen por primera vez y se ven por primera vez en el mapa. El caso de Polonia, de Hungría, Lituania, Letonia, ¿verdad? Son países que en la actualidad están. Checoslovaquia y Yugoslavia no. Desaparecieron, pero eso también sería tema de otra ocasión. ¿Ok? La tercera, las pérdidas humanas y materiales, más de 10 millones de víctimas. 10 millones de víctimas en esta guerra. 10. A mí hasta que, no sé, es muchísima gente. Y la última, y
podría ser la consecuencia más importante, la firma del Tratado de Versalles. ¿Ok? ¿Qué es el Tratado de Versalles? Teniendo en cuenta las consecuencias, vamos a continuar. ¿Qué fue el Tratado de Versalles? Bueno, fue un acuerdo de paz. Dice, el Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz firmado el 28 de junio de 1919 para dar fin a la Primera Guerra Mundial. Sus protagonistas principales fueron los aliados, por un lado, y Alemania, por el otro lado. Ok, ¿por qué mencionamos a Alemania como gran perdedor? Porque el resto se desestructuró. Los italianos dejaron botados a los alemanes en algún momento, algunos países se les dieron la vuelta y solo quedó Alemania como el gran perdedor de esta guerra. Ok, segundo punto, el acuerdo fue firmado en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles en Francia, por eso se llama Tratado de Versalles, y entró en vigencia el 10 de enero del 1920. Perdón. Y el punto 3, el Tratado de Versalles fue presentado al Imperio Alemán como innegociable, o sea, ya que son los perdedores, tampoco van a venir aquí a poner condiciones, ¿verdad? Básicamente. Pena del reinicio de las hostilidades. Ante la rigidez del panorama y el agotamiento material y moral, el Imperio Alemán no tuvo más remedio que aceptar los términos y rendición impuestos. Ok, pero ¿qué le pedían en el Tratado de Versalles? ¿Qué puntos tenían? Bueno, muchos más, obviamente, era un documento largo, pero dentro de los más importantes, bueno, primero dice que el Tratado de Versalles es uno de los acuerdos más controvertidos, el menos popular, ¿verdad?, de la historia, debido a las condiciones leoninas, impuestas sobre los vencidos, en este caso los alemanes. Entre muchos otros aspectos, los puntos esenciales del Tratado de Versalles fueron los siguientes. ¿Ok? Vamos a mencionarlos. Crear la Sociedad de las Naciones, organismo que velaría por la paz internacional, no funcionó, de una vez les adelanto. Básicamente lo que hoy conocemos como la ONU, aunque no es la ONU, en ese momento se llamaba Sociedad de Naciones. ¿Ok? El segundo, obligar a los alemanes a aceptar la responsabilidad total, moral y material, ¿verdad? O sea, Alemania tuvo que aceptar la responsabilidad. Por ello se empezó la guerra prácticamente. Tercero, exigir la consignación de armamento y navíos militares alemanes a los aliados. ¿Ok? Los del ejército básicamente lo dejaron sin nada. Reducir el ejército alemán a 100.000 soldados solamente, a 100.000, ¿verdad? Prohibir a Alemania la fabricación de armamento de guerra, ¿okay? Los alemanes no podían fabricar armamento. Repartir territorios administrados por Alemania entre los aliados, por ejemplo Alsacia y Lorena, fueron resignadas a Francia, que recordemos que estamos en una etapa imperialista, hay colonias en Asia y África y los alemanes tuvieron que devolver las suyas, ¿verdad? No devolverlas tal como el continente, sino entregarlas a Francia en este caso. Ok, la última, y sancionar a Alemania con el pago de una indemnización a los aliados. La cifra acordada fue de 30.000 millones de dólares y solo fue liquidada totalmente en el año 2010. Alemania terminó de pagar esta deuda enorme, inmensa, hasta en 2010. Y la guerra terminó en 1920, casi 100 años para pagar una deuda, ¿verdad? Imagínense el peso que se quitó Alemania de encima. Seguimos. Ok, ya analizado el Tratado de Versalles, las consecuencias, causas, las etapas de la guerra, que fue la guerra de una forma muy rápida, vamos a hablar de un evento de la actualidad, básicamente. Y es que a todos nos gustan las películas y a algunos nos gusta jugar Play, jugar videojuegos, Xbox o lo que sea. Bueno, muchos conocemos que hay juegos de guerra, hay juegos bélicos, videojuegos, hay películas bélicas que narran lo acontecido en la Primera Guerra Mundial.
y es algo que sigue hasta el día de hoy, es el legado que tienen. No podríamos decir que es un legado positivo o un legado negativo, ¿verdad? Simplemente es un legado. A algunos les gusta, a algunos no, ¿verdad? Pero vean que hasta en lo más popular de hoy en día, los videojuegos, las películas, el cine, a algunas ocasiones la música, ¿verdad? Nos recuerdan este acontecimiento, nos recuerdan qué fue lo que pasó. Y es súper importante tenerlo presente, ¿verdad? Que hasta 100 años después seguimos teniendo presente este conflicto, ¿verdad? Parte de la historia del ser humano, triste, pero es parte de la historia del ser humano, provocada por la competencia, provocada por el dominio, ¿verdad? Y al final los únicos que pierden somos todos por un evento así, ¿verdad? Bueno, no los únicos que pierden, literalmente perdemos todos. Y en esencia sería el tema. Agradezco mucho la atención. El tiempo fue reducido porque, pero es un tema que es un conflicto que tiene mucho análisis, al igual que la Segunda Guerra Mundial. Tiene muchísimo análisis. Pero por ahora quedaríamos de esta forma. Agradezco mucho la atención nuevamente. Espero se encuentren muy bien. Muchísimas gracias.